¿Qué son los alimentos transgénicos? Bueno, de lo que conozco, La verdad que no, niña. son los que me dijiste, los alimentos cosechan o se producen o se siembran siempre con productos orgánicos. Transgénicos. Transgénicos. Es lo que creo que es. Bueno, realmente el concepto no lo tengo muy claro. Creo que estoy confundido, creo que es al revés. Transgénicos, alimentos son los que creo que se cosechan, pero cuando se utilizan químicos o productos de ese tipo. ¿No has leído en los paquetes de la comida que venden que dice alimentos transgénicos? Y estos alimentos creo que tienen esa carga química y produce algún tipo de alteración en el sistema normal del cuerpo, pues. En su esencia, podría decirse, en su genética. Hay un poquito, no estoy tan seguro si es lo uno o lo otro. Oye, ¿tú sabes qué es lo que son alimentos transgénicos? ¿Qué? Alimentos transgénicos. Primera vez escucho esa palabra. ¿Y transgénicos qué quiere decir? Alimentos transgénicos son los que están alterados en su... Tengo idea de que son como diría, unos alimentos que son un diseño biológico genéticamente ya. hechos en base a experimentos que perjudican la salud humana. En su esencia, podría decirse, en su genética. Los alimentos Transgénicos. He escuchado, pero no recuerdo ahorita en este momento. mi hijo creo que sabe, eso es biología. Transgéneros, Transgénicos. transgénicos. Química, anatomía. Y no sabemos qué consecuencias tengan hasta ahora, porque como están recién los transgénicos, todavía los científicos no dicen cuál es la causa, lo que puede causar en las personas. Un organismo modificado genéticamente o también comúnmente denominado transgénico es aquel que ha sido introducido genes específicos al genoma de este organismo. Y estos genes generalmente deben de expresarse y mantenerse estables en este organismo y en la progenie. Ahora, ¿cómo hacen la introducción de estos genes? Mediante tecnologías que se denominan de ADN recombinante, en donde tú puedes escoger genes específicos de un organismo, por ejemplo de una bacteria, y las introduces en plantas, por decirlo así. Alimentos transgénicos son alimentos que han sido genéticamente modificados, que le han puesto algún gen que no es propio de ese alimento, de cualquier otra sustancia, alimento, etc. Se coge genes o un gen específico de la bacteria y se le introduce en el genoma de la planta. Entonces el genoma de la planta va a tener este gen de la bacteria y este gen se va a expresar y va a producir en este caso una proteína que va a ser la resistente a ciertos insectos. La Constitución de la República, ya tienen el artículo, declaró al Ecuador libre de transgénicos en cuanto a cultivo y semilla, es decir, transgénicos para alimentos. Los transgénicos son para muchas cosas. Aquí está, artículo 401, lo he tenido en el PowerPoint, era 401, no 41. Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. El artículo 401 en la Constitución fue el resultado de un proceso de lucha de organizaciones campesinas, organizaciones de consumidores, organizaciones ecologistas. No podría decir que es solamente de acción ecológica, es un proceso de varios años además, ¿no? Por una parte. Por otra parte, sobre el tema de la experimentación se ha levantado bastante debate porque los científicos consideran que no pueden hacer investigación con este candado, digamos. Pero poner el candado a nivel constitucional es una locura. Se lo tiene que poner a nivel de normativa. Solamente cuando haya prueba definitiva de que tal alimento no afecta a la salud humana, se lo podrá utilizar.
pero no poner ese candado a nivel constitucional. Por eso creo que a nivel de gobierno o de institutos que puedan manejar muy bien este tema, se tiene que manejar este tipo de marcos regulatorios, este tipo de regulaciones que sí pueden decir o modificar o aceptar que venga o no un transgénico. O sea, por decirlo así, aquí en el Ecuador, que existe esta regulación de etiquetar transgénicos, ya estamos de alguna manera aceptando que haya transgénicos, así sea como alimentos, pero ya es transgénico. El transgénico ya está aquí en el país, no necesariamente tiene que crecer o cultivarse aquí, o sea, tú la estás consumiendo. O sea, ¿cuál es el asunto de prohibirlo, que no se cultive, pero si ya la estás consumiendo? O sea, hay que ver cuáles fueron en verdad las razones de por qué se quiso prohibir o se quiere prohibir que vengan transgénicos o no, si ya los estamos consumiendo. ¿Por qué? Porque entre otras cosas ustedes saben que ciertas semillas transgénicas cuadruplican la productividad y nos puede ayudar a sacar de la miseria a nuestros agricultores, a nuestros campesinos. Bueno, primero aclarar que a pesar que se dice que los transgénicos aumentan la productividad, no existe evidencia que demuestren eso. Hay un estudio hecho por la Universidad de Kansas que justamente salió en el año 2008, se publicó en el año 2008 cuando se discutió la Constitución. Este investigador había hecho un estudio de algunos años y él encontró que en promedio nacional en Estados Unidos había una productividad del 10% menos en los cultivos, sobre todo los cultivos de soya con resistencia al glifosato, que es más o menos el 60% de todos los cultivos transgénicos en el mundo. El uso de los transgénicos puede conllevar diferentes beneficios. Como ya lo indiqué, el transgénico tiene que analizarse caso por caso. Entonces, un transgénico es mejorado genéticamente para producir algo o para mejorar algo. Puede ser contenido nutricional, por ejemplo, un cultivo biofortificado tiene mayor cantidad de vitaminas o diferentes nutrientes. Qué bueno sería tener papa, arveja, habita resistentes a heladas. Créanme que ese sería un poderoso instrumento para sacar de la miseria a esos agricultores que tienen economía de subsistencia, que viven y trabajan en condiciones extremas. No produce más los cultivos transgénicos y por supuesto no es un modelo que está diseñado para pequeños productores, es un modelo que está diseñado para grandes producciones. Si no sabemos qué impacto va a tener algo, es mejor no utilizarlo. Si en principio no sabemos qué impacto en la salud humana va a tener un alimento transgénico, mejor no lo utilicemos. Todos estamos de acuerdo en eso. La gente asocia los transgénicos como que son dañinos para la salud, para el ambiente, para el planeta, para la humanidad. Y no es así. O sea, el tema de los transgénicos o el tema de los OGM tiene una percepción pública que se puede decir que no es la real, ¿verdad? O sea, es más, la gente piensa que causa daño, que causa cáncer, y hasta el momento no existe un estudio técnico científico que diga este transgénico causa cáncer, por eso es. A nivel de los efectos adversos, los efectos secundarios, como lo querramos llamar, de los alimentos transgénicos, no hay un estudio específico que se haya hecho, al menos que aquí en Ecuador, mucho menos de que sepamos de que se ha hecho en una persona, de que podemos confirmar de que por haber consumido una dieta alta en alimentos transgénicos desarrolló algún problema, algún cáncer, algún tumor, etcétera, que es lo que más se frecuenta. Y que transgénico no es solo cuestión para alimentos, para vacunas, medicinas, para muchísimos usos se utiliza transgénico, organismos genéticamente modificados. Hay muchas vacunas que son producidas por transgénicos, por bacterias modificadas genéticamente o por hongos, levaduras modificadas genéticamente o líneas celulares, mamíferos modificadas genéticamente que entrarían en el concepto de transgénico. Entonces, por ejemplo, en ese caso la percepción pública no es mala. O sea, la gente igual no se hacen campañas, no hay organismos no gubernamentales que hacen campañas en contra de las vacunas derivadas de transgénicos. Entonces, el tema de transgénicos, de la percepción negativa, es más enfocado a lo que son los cultivos. Hubo un escándalo en Perú donde se comenzó a hacer una experimentación con niños a los que se les daba un suero en base a arroz transgénico que incorporaba genes humanos. Eran niños, infantes realmente, que tenían problemas de diarrea.
Entonces estaban experimentando con esos niños para ver cómo va a funcionar ese arroz, que es diseñado para, sobre todo realmente es para la diarrea que produce el SIDA, que es uno de los problemas que tiene la gente que se enferma, ¿no? Entonces estaban experimentando con niños recién nacidos en 2 hospitales públicos de Perú. Eso causó un gran escándalo. En Perú hubo divisiones entre unos científicos, otros entre el sector médico, se dividió, etc. También un cultivo transgénico puede ser resistente a plagas, insectos plagas o enfermedades, puede ser fungosas o resistentes a nematodos. Entonces, de esta manera, si son resistentes a plagas, tú ya evitas el uso masivo de plaguicidas o de agroquímicos por controlar esos que generalmente son dañinos al medio ambiente. Entonces, ese beneficio ya es para el medio ambiente, por ejemplo, y también para la economía del agricultor. Hay un problema en la absorción de manganeso en las plantas transgénicas, ¿no? Ahora, hay una explicación desde el punto de vista de la ecología de microorganismos por qué sucede esto, y es que los exudados de la planta transgénica, que es glifosato, la planta acumula glifosato y luego lo exuda a través de las raíces. Este glifosato inhibe algunas bacterias que ayudan a absorber el manganeso y favorece a otros microorganismos que, por ejemplo, son patógenos de plantas. Por ejemplo, en Asia, en China inclusive, han hecho algunos estudios en donde se ve un real beneficio, porque más que todo ya utilizan menos insecticidas en ciertos cultivos PET. Entonces ya evitas el daño al medio ambiente por el uso de agroquímicos como insecticidas y también economizas los costos de producción, ya son menos. Esto hace que la productividad sea menor. Entonces, claro, el artículo científico sugiere que se aumente mayor cantidad de manganeso, pero entonces se presenta como una alternativa a un problema tecnológico causado por la tecnología, una solución tecnológica que va en la línea de la revolución verde, que es aumentar más insumos. No es normal si yo encuentro un tomate que es extremadamente grande, rojísimo, sumamente jugoso, etc. Cuando un tomate que ha sido cultivado en una tierra normal, común y corriente, generalmente tiende a ser una cosa chiquita, no tan colorida, pero igual tiene nutrientes, tiene todo lo que uno necesita, pero no tiene esa presencia, ese atractivo como lo poseen muchos alimentos que son transgénicos. Al supermercado, en la percha de todas las tiendas que hay aquí en Ecuador, ¿hay o no hay? Sí, hay muchísimos productos que dicen, unos dicen, otros no dicen, supuestamente todos, unos en letras muy pequeñitas, así que sí hay que fijarse. Pero se importan alimentos transgénicos. Todos los cereales que consumen ustedes, sobre todo los jóvenes, en el desayuno, son transgénicos. La pasta de soya es transgénica, importada de Argentina. Pasta de tomate transgénica. Por ejemplo, cereales, los cereales de caja, la mayoría posee galletas de sal, galletas de dulce, muchísimas, tipos de leche, como hablamos, mucho más tienen que fijarse lo que ya sabemos, que son con semillas, a base soya, cebada, maíz, tienen, o sea, y hay que fijarse mucho más también si está declarado o no, pero la mayoría de estas, cualquier producto que posea este tipo de semillas deberían contener transgénicos. Si a mí me preguntan, ¿puedo consumir embutidos todos los días? Los embutidos en cada etiquetado contiene transgénicos. Entonces, si alguien me dice, ¿puedo consumir embutidos? Yo le diría no. O sea, todos los días de tu vida no vas a consumir embutidos. O sea, yo me estoy preparando en mi casa un hot dog. Lo haré una vez cada 2 semanas. No creo que haya en lo personal, no creo que haya ningún problema en que consumamos esto. En sí, los embutidos, si lo queremos ver del lado de la salud, no son muy saludables también, o sea, porque igual son elevadísimos en grasa, son una mezcla de todo, o sea, de todos los residuos, de grasas, de vísceras a veces, o sea, por eso también se han ido clasificando en embutidos
bajo en grasa tipo 1, bajo en grasa tipo 2 y los embutidos que son grasosísimos. Entonces también no podemos como que decir, ok, come embutidos, así sea transgénico o no transgénico. Mucha gente piensa que es una tecnología, el transgénico es una tecnología que es netamente o exclusiva solamente de transnacionales o de grandes empresas. O sea, en realidad, muchas universidades, institutos de investigación o laboratorios pueden aplicar esta tecnología para producir un cultivo mejorado genéticamente, o utilizan estas técnicas de ingeniería genética o también denominadas ADN recombinante para hacer trabajos de investigación a nivel de laboratorio. O sea, que solo se quedan dentro del laboratorio y se utilizan para descubrir función de un gen, para ver más en sí, estudiar diferentes mecanismos, sistemas biológicos en cualquier organismo.